Bienvenidos, arrancamos un nuevo año 2026 acá en el canal 6 de la Costa, específicamente en Zapping Vintage, este espacio semanal que tenemos para rememorar cosas muy lindas de la tele de antaño. Mi nombre es Simón y como siempre estoy acá con mi compa Nico Valeto. Arrancando el 2026, qué increíble, ¿eh? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo anda, Gerde? Y bueno, buenas a todos los queridos televidentes de Zapping Vintage Edición Extra. Feliz año nuevo para todos. Empezamos el 2026. Así como en la radio no nos tomamos vacaciones. Y acá estamos en la edición extra de Zapping Vintage. Con un tema que se las trae. Y es muy nosotros este tema. Es muy nosotros. Porque es cierto que la televisión en algún momento, en el pasado, transmitía durante un corto periodo horario, ¿no? Habitualmente en la tardecita y en la noche, entrada la noche, ya cerca de la medianoche se terminaba la programación. Después se empezó a estirar, pero se estiró más hacia lo diurno, o sea, al mediodía, después un poco de mañana, en fin. Pero durante muchos años los canales terminaban a la medianoche prácticamente. Sí, no se estiraban demasiado. No se estiraban demasiado, no había mucho público acostumbrado a eso. Claro, seguramente con la irrupción del cable y canales 24 horas, esto empezó a cambiar. Obviamente vamos a hablar de la programación nocturna, pero la nocturna, no la que viene después de los noticieros, no. La de noche, medianoche, madrugada. Y si tendremos para hablar de eso, ¿eh? Sí, la programación nocturna vintage, cuánta cosa, ¿no? Yo la verdad no sé por dónde empezar porque hay tantos bloques de programación, tantos canales que aportaron a la grilla de la noche con tanto material tan bueno. Mirá, bueno, yo creo acá que tenemos un material arriba de la mesa que sí. capaz que podríamos empezar con esto como punto de inicio. Son muy simbólicos, ¿no? Son muy simbólicos de la tele de nocturna. Claro, además, uno se pone a pensar, una serie animada que la den tan de noche, es raro, ¿no? Algún motivo hay. Y estamos hablando de South Park. Ay, humor ácido, irónico, políticamente incorrecto. Humor político también. Político, de social, todo. muy crítico. Muy crítico. ¿Cuántas temporadas vaya? Yo ya perdí la cuenta. Impresionante, ¿no? O sea, muchísimas. Ya perdí la cuenta, sí, pero ya. Y además, nadie arrancaron a fines de los 90. Mira, nadie ha podido con South Park. Han pasado gobiernos de distintos colores en Estados Unidos, han tratado de censurar. Y no lo han logrado. No lo han logrado porque tienen su público. Estamos mostrando acá el tercer DVD. No se nota mucho que es South Park. Pero bueno, dice ahí arriba. Sellado, es parte de mi colección. Nunca lo abrí. Bueno, podrías abrirlo, ¿no? Digo, ahora no, pero tenés el 2026 para abrirlo. Es verdad. Hay que decir que los primeros contenidos nocturnos de la tele de aire capaz que distaban un poco de este tipo de contenidos, ¿no? Estas series animadas. Yo creo que empezaron con los Late Night Show. Los Late Night Show eran programas con un conductor tipo showman, porque obviamente había que imprimir de una velocidad a la medianoche, si no, era como que la gente se va a dormir. Con monólogos de actualidad, contando la actualidad del día, pero en una versión humorística, y grandes invitados. Se transformó en todo un formato el tema de los Late Night Show. Bueno. Era muy típico el fondo de noche, de una ciudad de noche, la tacita también, que generalmente acompañaba. Eso siempre pasaba. Estar detrás de una mesa con algún sillón al lado en donde estaba el invitado. Bueno, hoy en día siguen los Late Night Show. Jimmy Fallon, por ejemplo, hay que decir que creo que el primero fue David Letterman. Después hubo muchos más. Acá en el Río de la Plata, esto debutó con un programa argentino que lo conducía el gran Roberto Petinato, un gran comunicador realmente, que era, yo creo que muchos se acordarán, Duro de Acostar. Lo daban en la medianoche de Telefe, allá por la mitad de los 90, y acá lo daba prácticamente en vivo, Canal 4. Un éxito fue en Argentina y en Uruguay. Lo trajo mucho de Estados Unidos, el formato era prácticamente un calco. Y uno podía decir, ¿se adaptará a la cultura rioplatense a esto? Y vos sabés que se adaptó. Y fue una apuesta. Sí, porque además Petinato tenía un equipo muy bueno de músicos, de colaboradores,
traía grandes invitados porque Telefe, en aquel momento, Canal Líder ya tenía mucha plata y podía conseguir el invitado que Pettinato quisiera. Ha pasado que fue muy bien recibido todo lo que ha venido desde allá arriba, desde Norteamérica, de Estados Unidos. Está súper implantada la cultura norteamericana. Bueno, Pettinato en Latinoamérica. Y sí, los Late Night Show fueron parte de todo ese conglomerado de cosas que nos fueron trayendo y a nosotros nos han gustado. bueno, es un formato que es de allá. Pettinato lo tamizó, lo regionalizó un poquito, pero a ver, inmediatamente ya hubo una versión uruguaya, que le cambiamos una vocal, ¿te parece? En vez de decirle Pettinato, decimos Pettinati, porque Pettinati hizo, mientras estaba Duro de Acostar en Canal 4, hizo en TD12 La Tele Está Servida, que fue el primer programa propio que tuvo Pettinati y que era un late night show muy parecido a de Pettinato. Algunos le decían que bueno, que lo copiaba en muchas cosas, pero en realidad también es un formato, ¿no? También podemos decir que Pettinato le copió a Letterman y a toda esa gente. También tuvimos versiones un poco más rústicas, podemos decirlo de alguna manera, bueno, como fue el caso de La Culpa es Nuestra en Canal 10. La Culpa es Nuestra. Ya por el 2006-2007. Eso es un poco más acá. Y Planta Baja en Canal 12, que también era como la competencia, ¿no? De la medianoche. Obviamente que esto no fue una cosa de Río de la Plata y de Estados Unidos. En Brasil, si alguno tenía la SBT, la Globo, que acá llegaron mucho a través de cable, Jô Soares. Jô Soares ha sido el gran conductor de late night shows de Brasil, un humorista, conductor, periodista, de todo hacía, lamentablemente ya fallecido, y queda, creo que el único programa que queda es Se Conversa con Pedro Vial en la Globo y De Noite con Danilo Gentili en la SBT. Brasil también dio mucho late night shows. Bueno, también la gente de mi generación recordará el programa Otro Rollo de Adal Ramones de México, que lo daban acá en Televisa, ¿no? Lo que sería el Canal de las Estrellas, la versión internacional. Y también era fantástico ese programa y lo mirábamos muchos. También se apuntaba a un público muy joven, muy rebelde, que quería ver programas descontracturados, desestructurados, de entrevista, música y todo eso. Pero vamos a volver a lo que tenemos acá en la mesa. O sea, lo que es la programación nocturna no nos podemos encasillar solamente en Late Night No, Show, esto fue un punto de arranque. Hubo un montón, como lo comentábamos al comienzo, de bloques de programación temáticos, con Total. series, con películas, bueno, también este tipo de programas que vos decís, entretenimiento, todo apuntado a la noche. De lo que estábamos hablando recién, del tema de South Park, para hablar un poquito de lo que es la programación animada para adultos. Esto arrancó desde los 90 con MTV, bueno, con Beavis and Butthead, con Daria, todo ese tipo de contenido que también se apartaba lugar en la noche, aunque MTV, como era un canal que estaba apuntado más a un público joven adulto, a veces en otros horarios también se distribuían este tipo de contenidos. Pero el que se autoproclamó, digamos, como el primer bloque de animación adulta acá en Latinoamérica fue No Molestar, de Fox. De Fox. Estamos hablando, retrocediendo, rebobinando, como nos gusta decir a nosotros, para abril del año 2005. Bien. Cuando bien. ellos dijeron, vamos a armar un bloque de animación adulta. Porque MTV pasaba de repente series sueltas, Fox también lo hacía en su momento con Los Simpsons, con Padre de Familia. Fíjate que ya el público había cambiado un poco de consumo, porque vos hablas de 2005. El cable ya hacía 10 años que estaba en este país. Ya la gente se empezó a acostumbrar a los canales 24 horas. Ya la gente se empezó a acostumbrar a ver programación nocturna. Esto que yo te decía de los Late Night Show, también fue hacía 10 años atrás. Lo que hablamos de Planta Baja, La Culpa es Nuestra. Otros programas también que veremos si lo hablamos esta semana o lo dejamos para la semana que viene. Pero ya había mucho consumo de la gente de mal lugar. Entonces, ¿qué pasa? Los canales empezaron a decir, bueno, ¿qué tan creativos podemos ser para que esa competencia que ya estaba surgiendo, bueno, ganemos la competencia y hagamos algo, como dijimos la semana pasada, con sello propio? Y creo que este No Molestar de Fox fue algo con sello propio, porque fíjate que la gente te dice No Molestar, no te dice Fox, no te dice La Noche de Fox, te dice No Molestar. O sea, fue un bloque de un canal, de una señal de que cable. tomó vida como si fuera un canal Exacto. propio. Ya vamos a ver que no fue la única.
Pero este no molestar, ahí va, tomó un sello propio. No fue una muy buena idea de la gente de Fox, viendo que ya había mucha gente mirando televisión de madrugada para lanzarse a la competencia y ganarla. Exactamente. Y al poquito tiempo ya apareció la competencia, porque bueno, sí. Cartoon Network no se quiso quedar atrás y apareció Adult Swim. Que hoy en día un canal hoy en día ya propio. Ya tomó vida, pero en ese momento, en octubre de 2005, que fue cuando arrancó, a los pocos meses de no molestar, dijeron nosotros también vamos a apostar a la animación adulta en la trasnoche, y ahí apareció Adult Swim. Y más adelante también apareció Pi en Sony Entertainment Television, un poquito más adelante, en el año 2007. Fue todo como una movida esto de pasar a animación porque South adulta Park en la noche. estaba en MTV. MTV también armó o sea, fue toda una movida esto del tema de la noche, de la animación adulta, que como que se transformó en una competencia. Increíble, ¿no? MTV también armó su bloque de animación cuando de repente no le interesaba demasiado empaquetar al canal y te pasaba las series así sueltas, una en horario, otra en otro, pero cuando empezaron a ver que esto funcionaba y se formó como una nueva moda, ahí también se pusieron las pilas. En el año 2007, como te decía recién, apareció Pi en Sony, que le dio también como una vuelta de tuerca, porque dijeron, no vamos a hacer un bloque solamente de animación adulta, vamos a mezclar lo que nosotros ya tenemos, que son las series, las sitcoms, ese tipo de contenido, con los dibujos, vamos a fusionarlo y también vamos a incorporar un late night show, que era lo que vos estabas mencionando hace un ratito. Pi, y ahí sería apareció, políticamente incorrecto, sería Pi, esa sería la definición de Pi. ¿Por qué se llamaba Pi? Al comienzo se pensaba que sí, pero después como que lo desmintieron y dijeron que le pusieron así porque sonaba bien. O sea, otros también decían, otros decían que tenían la teoría de que era el Pi del sonido de la censura cuando se decía una mala palabra. Eso tiene sentido. Pero yo lo recuerdo bien porque yo lo miraba el bloque y en un momento Sony dijo que después de tantas especulaciones queremos ser sinceros y simplemente fue una idea de marketing de algo que sonaba bien. Esa fue la explicación que dio el canal oficialmente, ¿no? El marketing siempre por arriba de todas las cosas. Y ahí estaba, te decía, el Late Night Show Ya es Mediodía en China, que era una producción que se hacía en México, que creo que fue el primer Late Night Show latinoamericano emitido por Sony Entertainment Television. Y se incorporó también Nada que Ver, que fue una serie animada también, en toda esta movida de tratar de incorporar animación al canal. También una producción argentina, fue en este caso, Nada que Ver, un dibujo animado argentino en donde se parodiaban figuras, imagínate, hasta hubo un lío con Michelle Bachelet, tuvieron que cancelar la serie un tiempo, dejar de transmitir. Bueno, yo recuerdo a Sony, por ejemplo, emitiendo el Saturday Night Live. Ya esto por fuera de bloque, ¿no? Pero también a la medianoche, un programa que claramente es un clásico de Estados Unidos, inspirado en el humor británico, ¿no? Inspirado sobre todo en los Monty Python, reconocido por ellos mismos. Además, uno de los programas más longevos de la televisión americana. Hasta sigue hoy en día, ¿no? Sí, claro, sigue. Sí, Sony no emite más. Sony más. Sony es un canal que ha pasado por una metamorfosis bastante grande. Fíjate no tiene nada que ver con el Sony que yo miraba cuando era chico y adolescente. Mira que hemos hablado de esto, ¿no? Las señales que se van desperfilando. Pero bueno, en estos bloques, como el que vos hablás de Pi, en este bloque mezclaban un poco de todo, ¿no? Porque teníamos las series animadas para adultos. Habían cosas de humor político también. Por ejemplo, una parodia de George Bush hijo, que era en aquel momento el presidente. Que era una serie animada, y también teníamos That's My Bush, que era una sitcom de igual forma parodiando al presidente de los Estados Unidos. De serie animada y serie live action, pero las dos atacando era todo muy satírico. Estaba de igual manera The Daily Show with Jon Stewart, que también era como un show que era un presentador norteamericano que parodiaba y también se burlaba de comentarios de políticos y de figuras de la política estadounidense. Era todo muy satírico, muy paródico. Ese era el universo de Pi que teníamos todos los martes allá en Sony por el año 2007, 2008, hasta 2009 estuvo. De quienes no nos vamos a burlar, ni mucho menos, son de nuestros auspiciantes. Tenemos que ir a la tanda. Claro, tenemos que ir a la tanda. Nos copamos hablando, pero después de esta tanda... No seamos políticamente incorrectos en esto. Ya vamos a volver. Vean los auspiciantes y volvemos. Estudio
Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Segundo bloque, Zapping Vintage, primera edición de este nuevo año 2026 con recuerdos, en este caso, de la televisión nocturna. Lo veníamos hablando en el bloque anterior de estos espacios, de estos bloques de programación temáticos que teníamos, que hoy de repente se ha perdido un poco, ¿no, Sí, Nico? ¿tendremos un público noctámbulo? Bueno, nos pueden dejar sus comentarios, ¿no? Recuerden que, además de en Canal 6, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, como Zapping Vintage TV. Véannos, suscríbanse y hagan comentarios. Siempre los aportes son bienvenidos. Y queremos saber de repente si tenemos un perfil de público noctámbulo. Nosotros dos lo éramos. Nosotros por lo menos éramos muy... De repente muy de distintas generaciones, ¿no? Él tiene más recuerdos de un tipo de programación, yo tengo más recuerdos de otra, pero eso está bueno también. Ese choque de culturas, porque así todos siempre se van a acordar de algo, porque en sí ha evolucionado tanto la programación, tanto, que ha pasado por muchas etapas. Vos estabas mencionando seguramente muchos bloques que mucha gente recordará. Y yo de repente arranqué mencionando programas un poco más viejos que seguramente también mucha gente recordará. Porque tanto los bloques que mencionaste como los programas que mencioné yo han sido exitosos. O sea, había un público ávido de ver buena televisión, distinto contenido en la madrugada, pero ningún canal estaba ofreciendo esa posibilidad. Cuando los canales y las señales le empiezan a ofrecer, tanto de aire como cable, ahí la cosa cambia, ¿no? Y ahí la gente se empieza a, bueno, acercar a ver contenido a esas horas. Y también te digo, distinto y no tan distinto, porque también tenemos otro aspecto que me parece que va a estar muy interesante tocar, que era esa vieja costumbre. Hoy por hoy, bueno, yo estoy mirando muy poca televisión de la clásica, bueno, yo me pasé bastante al streaming, como la mayoría seguramente que estamos mirando ahora, pero en su momento era muy común que se repitiera la programación de la tarde o del horario central. Cierto. Después de la medianoche, para el que de repente se lo perdió. Cierto. O programas que no pudiste ver porque estabas en el liceo o estabas trabajando. Y A después mí, te lo pasan de noche. exactamente, a mí se me viene el recuerdo, por ejemplo, del Zapping Zone, que Disney Channel lo pasaba en la tarde y después de la medianoche, eso de la 1 de la mañana, luego del maravilloso mundo de Disney, de la película de la noche, pasaban una repetición de todo lo que se había visto en la tarde. Bueno, era una linda oportunidad. Tengo el también. recuerdo periodístico, en este caso de Canal TN, que en su momento la franja fuerte de TN de las 10 de la noche, cada programa a las 10 de la noche, un programa periodístico distinto, lo repetían a la 1 de la mañana. O sea, la gente que a las 10 de la noche no lo podía ver, a la 1 de la mañana lo podía empezar a ver. ¿Sabés que está funcionando mucho esto ahora con los canales de aire? En distintos países y acá también. Porque viste que acá donde están repitiendo los noticieros centrales después de la medianoche. Programación que va en la tarde, te la repiten de madrugada, porque ahora los canales están con esto del gustito de 24 horas. Entonces, Igual demoró muchísimo en llegar. es Uruguay, sabemos que acá demora todo un poquitito más. Frustraba un poco cuando uno de repente era más joven.
Y yo noctámbulo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué terminan tan temprano? Exacto. ¿Por qué no hay programación en la trasnoche de los canales abiertos? Yo no tenía idea. Porque de repente veía que en otros países sucedía. Sucedía, Claro. no era como acá. Claro. Pero bueno, tarde pero llegó, o sea que hoy en día está pasando también en los canales de aire y en otros países viene pasando ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque se descubrió que justamente hay un público que de repente se pone a ver televisión muy tarde en la noche, porque antes no puede, porque antes no quiere. En fin, antes era como todo muy estructurado y decir, bueno, no. La mujer mira televisión de tarde, el hombre mira televisión de noche, de mañana y nene. Y no, hoy en día está todo entreverado. También se veía mucho que la mujer consumiera en la mañana. De repente cables como TVC tenían los bloques de Utilísima, del Gourmet, los canales, entre comillas, femeninos, como los categorizaban en ese momento. Era toda la mañana. Multiseñal hacía lo mismo, ¿no? Cortaba y pegaba señales. Multiseñal también tenía el Gourmet de mañana. Hay que decirle a la gente que ha tenido Cable Plus, que nos ven acá en la zona de Canelones, que en Montevideo habían dos empresas de cable, le hemos mencionado en algún momento, Multiseñal y TVC, que en un mismo numerito ponían distintas señales, las cortaban, no las daban 24 horas. Entonces, bueno, a veces tomaban ese criterio, que era un criterio extremadamente conservador, pero en aquel momento todavía funcionaba. Hoy en día no, hoy en día está todo absolutamente cambiado. ¿A quién se le hubiera ocurrido pasar series animadas en la madrugada? Pero no solo eso, nosotros que somos un programa oldies, estoy pensando que también han habido bloques oldies en la noche. Y qué interesante eso, Nick ¿no? at Night. Por ejemplo, Nick at Night era toda la noche madrugada, Nickelodeon, pasando series clásicas. ¿Y qué rescate que fue ese? Yo creo que te lo he mencionado alguna vez, que fue para los que teníamos Cable Plus, que allá por el año 2005 quitó el canal retro por un tema de que perdieron la licencia, se les terminó el contrato, y al poquito tiempo apareció Nick at Night al rescate con las series viejas, porque uno decía, nos quedamos sin ver las series de antes, las series de hace muchísimos años atrás, en blanco y negro, los viejos clásicos. Y apareció al poco tiempo Nick at Night al rescate, que era todas las noches a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Ese conjunto de series excelentes. Teníamos Mork y Mindy, estaba Alf. Bueno, viste cómo la dupla de los viejos de blanco y negro, los Locos Adams y por los otro lado, los Monsters. Bueno, viste cómo uno habla de Nick at Night como si fuera un canal propio, y no, que era un canal fue un bloque. Cambiaba el logo, pero claro, cambiaba la artística, todo, hasta la tanda cambiaba. En el horario de Nick at Night se promocionaban las series de Nick at Night, era como si fuera un canal aparte. Impresionante. Qué bien pensado. Bueno, justamente para la gente de Plus que había sufrido esa pérdida de retro, era, bueno, una compensación. Una compensación, claro, en la noche. En la noche. En la noche, no en el día. Pero también esto de apostar fuerte a la programación de la noche. Y miren los distintos públicos y los distintos contenidos, ¿no? De series animadas a programas cómicos, a series retro, a Late Night Show, a periodísticos, a programas infantiles, pues mencionaste de Zapping Zone. Bueno, películas que también a veces los canales de películas la daban a determinado horario central y después las repetían. O como pasaba ISAT, que de repente tenía un cine para más grandes o con un contenido subido de tono y se dejaba también para la trasnoche. Acá la gran señal que emitió ese tipo de contenidos ha sido X-Time, que X-Time era un contenido puramente erótico de la medianoche en adelante, con un chat erótico, con, bueno, dibujos animados medios subitos de tono. Bueno, ahora que decís chat, se me viene a la mente el viejo telechat, ¿te acordás? De Tele12. Sí, me acuerdo. Vamos a dejarlo para la semana que viene, el viejo telechat, porque da para hablar de viejo telechat, pero una enormidad. Pero no terminó muy bien la cosa, me parece, por lo que yo escuché. Yo lo sé por primera mano. Pero también habían chats en otros lugares, por ejemplo, Next Time, y, como decía, dibujos subidos de todo. Muy subido de todo. Mono Mario, Alejo y Valentina. Seguramente muchos se acuerden de estos dibujos. Y las películas, ¿no? También mucha gente que tenía la red de bandida antes sabía que en la madrugada también había cine erótico. Siempre cine también. En Cinemax. Usó un poco eso. En Cinemax también. Bueno, esto de empezar a pensar que hay gente, mucha, que quiere ver televisión de la madrugada, de repente un contenido a veces distinto y a veces no al resto del día, pero que había un público que no se le estaba dando importancia y apareció. Cuando empezaron a poner un buen contenido, apareció.
En la siguiente edición continuamos porque tenemos muchísimas más cosas para seguir Muchísimo. comentándole a toda la audiencia del Sí. 6 y de las redes sociales. Sí, claro que sí. Como siempre decimos, nos ven por todos lados. Arrancamos el 2026 con todo. Propónganos temas también. Está bueno. Obvio. Algún tema que quieren que nosotros hagamos un debate acá. Bueno, tírense al agua. Critiquen, comenten. Acá está todo con respeto siempre, pero está todo permitido. La semana que viene no va a haber mucha sorpresa. O sea, vamos a hacer la segunda parte. Vos mencionaste lo de Terechale acá y me dejaste, mira, con unas ganas de hablar Quedó de ese picando tema. todo ahí. Bueno, me acuerdo de Desvelados también. Desvelados. Pero es solo aguantar una semanita de verano y vamos a volver con otro Zapping Vintage edición extra para todos ustedes, Por ¿no? supuesto que sí. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Y mientras tanto, buena semana para todos.